Tengan todos muy buenos días. Hoy es martes 22. Como todos los días le doy gracias a Dios porque me permite estar con todos ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Una bendición temprana. Dios los bendiga a todos. Absolutamente a todos. Vamos a comenzar nuestro análisis en la frontera entre Táchira y norte de Santander. La periodista Sebastiana Barraez, que es una periodista del Táchira, vive en Caracas desde hace muchos años, pero una periodista que se ha interesado en los temas militares, en los temas de frontera y en los temas de la guerrilla venezolana y colombiana. Ha publicado unos tweets que son importantes que lo ponga en conocimiento de todos ustedes. Porque a partir de esto se va a generar y tiene que generarse una importante discusión sobre el tema de la soberanía nacional. Dice Sebastiana Barraez, urgente, más de 500 guerrilleros, vestidos de negro y botas, desplazaron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la muralla en San Antonio del Táchira. El segundo tuit. El primero se instaló un grupo llamado EPL, este es Ejército Popular de Liberación, en el sector Llano Jorge, donde se han ejecutado secuestros y asesinatos de supuestos paracos. Ese Ejército Popular de Liberación, que se dice grupo derivado de las FARC, también se apropiaron de las trochas en la frontera. Continúa Sebastiana. Es incuantificable la cantidad de personas, sobre todo jóvenes, que han desaparecido en la zona en las últimas semanas y van cerca de 10 asesinados. Continúo. Lo más grave es que la Fuerza Armada permita la incursión de un grupo armado con la excusa que enfrenta otro grupo armado. Hay una batalla por el control territorial y de los negocios de alimento, combustible, armas y medicamentos. El territorio en la frontera lo controla la guerrilla o los paramilitares según sea el caso, y eso ocurre en Táchira, Zulia, Apure, Amazonas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana les fue cediendo el espacio. Esto, insisto, son los señalamientos que hace Sebastiana Barraez. Sigo con Sebastiana. En el sector de San Antonio y Ureña ha sido controlado por paracos, antes las águilas negras, luego los urabeños o los rastrojos. Los militares, sobre todo la Guardia Nacional, siempre ha hecho presencia en la zona y ha participado en el cobro de peaje. Continúa Sebastiana. La guerrilla que llegó a San Antonio desplazó incluso a la Guardia Nacional Bolivariana en la muralla y en las trochas. Como ustedes saben, las trochas es por donde pasa todo el comercio, digamos, ilegal, porque no pagan ningún tipo de aduana toda vez que la frontera está cerrada, pero pagan el peaje de pasar por la trocha y pagan cantidades equivalentes a lo que, dependiendo de lo que vayan a pasar. Sigo con Sebastiana. La patria nace en la frontera y es obligación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana la defensa del territorio y la soberanía, toda vez que tienen el monopolio de las armas. Le hace un mensaje Sebastiana a Vladimir Padrino y le dice, ¿por qué no dan una respuesta al pueblo venezolano sobre la presencia guerrillera en el Táchira? Los guerrilleros que están en San Antonio del Táchira visten de negro, capuchas, botas de caucho, armas largas y se llevaron a supuestos paracos, pasaron el río al lado colombiano, mataron ahí mismo y anoche, dice ella el día que lo estaba publicando, hubo plomo toda la noche entre guerrillas y paracos.
Los guerrilleros usan jeep blancos nuevecitos, dice Sebastiana, de los usados por el SEBIN. Se apropiaron del sector La Invasión, aquel barrio que Maduro desalojó. Sigue Sebastiana. La guerrilla reunió a los llamados maleteros. Los maleteros son los que llevan el contrabando pasando el río. Y la guerrilla les prohibió pasar ni una aguja para Colombia. Los guerrilleros llegaron al Club Salserín de la Guardia Nacional a 1 kilómetro de la entrada de Llano Jorge, pidieron cédula, incluso los militares obedecieron. Continúa Sebastiana. También un ex registrador le ha permitido a la guerrilla instalarse en su finca y desde ahí ordenan y descansan. Continúa Sebastiana. La guerrilla se mueve en la margen del río que divide a Venezuela de Colombia. Sacaron a los paracos de Llano Jorge y marcaron las casas. Ahora se mueven por las calles de San Antonio del Táchira. Lo que no se entiende es por qué la guerrilla quien hace el trabajo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La guerrilla llega con una computadora a los sitios. Escucha bien lo que dice Sebastiana. La guerrilla llega con una computadora a los sitios y ahí chequean a la población, por lo que indica que controlan la data de identificación. Obvio, si llegan con las computadoras y van pidiendo papeles y están verificando a la gente es porque tienen la información en la computadora. Sigue Sebastiana en el tuit número 22. Dice, la guerrilla corrió a la Guardia Nacional Bolivariana del cambuche que tenían en el sector La Muralla de San Antonio del Táchira. Y el último tuit dice, habitantes de la frontera no quieren ni guerrilla ni paramilitares en su territorio. ¿Quién responde? Vladimir Padrino, los comandos estos de Ceofán. ¿Quién responde por esto? Bueno, esto es lo que está pasando en la frontera, pero quiero por demás agregar que la frontera es, con este comercio ilegal, con este mercado negro que genera todo gobierno comunista, pues es precisamente entonces la frontera el lugar favorito para las mafias binacionales, porque se instalan en Venezuela y en Colombia, se ponen de acuerdo y arman todo lo que tiene que ver con el comercio y tránsito y tráfico de todo lo que es ilegal. ¿Por qué ilegal? Bueno, porque no hay ahorita tránsito legal por la frontera colombo-venezolana por los puentes, pero sí pasan por la trocha y entonces por la trocha el grupo guerrillero o paramilitar que lo tome es el que va a cobrar todo lo que por ahí pasa. Y por cierto, es el eterno guiso de la gasolina. El eterno guiso de la gasolina. Aquí, por cierto, no hay diferencias ideológicas entre paracos, guerrilla y los cuerpos de seguridad que tienen que velar porque la gasolina no se vaya de contrabando. Ahí funciona todo a la perfección. Y a eso es a lo que estamos entonces sometidos, a un control por parte de todo lo que es ilegal, irregular, pero que desde el punto de vista de la soberanía, la Fuerza Armada perdió el control. Perdió el control. Y es entonces un problema en Colombia, porque las FARC participa como partido político, más no los paramilitares. Y entonces vamos a tener un partido de las FARC con un importante financiamiento derivado del contrabando de todo tipo. Incluso Monseñor Moronta, obispo del Táchira, ha señalado que hay tráfico de órganos en la frontera del Táchira.
Lo ha dicho el propio Monseñor Moronta. Ahí les dejo entonces una radiografía de lo que no ha hecho la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la deuda que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los venezolanos. La frontera, y eso lo saben los hombres de frontera, saben que la frontera es un negocio para lo ilegal y lo ilegal desde los que controlan, desde las mafias binacionales, que son las que permiten el paso de los productos de Venezuela a Colombia en todo tipo de manifestación de negocio. De negocio. Por supuesto, si aquí existiera una Fuerza Armada apegada a principios de ética, de moral, de procedimientos, etcétera, anticorrupción, no se estaría presentando lo que se presenta entonces en el Táchira con el tema, por ejemplo, de la gasolina, que son 3 y 4 horas de cola para poner gasolina o de gasoil, porque todo lo que llega a la frontera, pues es un negocio de caminos verdes. Los políticos tenemos que tener claro dónde estamos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer desde el punto de vista político. Siempre usted me habrá escuchado que es importante definir el objetivo, determinar el medio para lograr el objetivo y la estrategia que garantice el medio para lograr el objetivo. Y en estos procesos electorales, fundamentalmente el de ahora, al que buena parte de la oposición acude, encuentro mensajes de candidatos a la gobernación y me revela una falta de conocimiento del momento donde estamos ubicados frente a ese proceso dinámico que es la constituyente ilegal que va cambiando la agenda política todas las semanas, y diera la impresión que estos candidatos no están viendo la dinámica internacional que se va moviendo, que es dinámica, que va también generando posiciones, que va generando opinión, que va generando decisiones concretas, y una Asamblea Nacional que es ahora constituyente, que es la que va marcando la agenda política. Agenda política que de alguna manera, concitada la oposición, llega al proceso de carácter electoral en el marco de contradicciones de las cuales no quiero opinar de ello, sino ir a un fondo, a un toque que quiero presentar en el caso de los candidatos. La primera pregunta que uno debería hacerle a un candidato es: ¿usted sabe que el presidente de la República actualmente, sin entrar en valoraciones de su condición, sino desde el punto de vista presupuestario, la presidencia maneja el 97% del presupuesto de la nación? El 97%. ¿Sabe un candidato cuáles son las competencias que actualmente tiene atribuidas esa gobernación? ¿Sabe cuáles son las que le quedarán en ese fango movedizo que es la Asamblea Constituyente, estableciendo pautas de competencias, quitando, eliminando poderes, etcétera? Entonces uno encuentra casos, por ejemplo, como el de Luis Florido, de Voluntad Popular en Lara, que dice: en Lara vendrá ayuda internacional para el desarrollo agropecuario. Y yo me pregunto, este señor que fue diputado o es diputado y fue presidente de la Comisión de Política Exterior, ¿cómo puede presentarse a hablar en Lara en términos de que va a llegar ayuda internacional para el desarrollo agropecuario si a Venezuela no llega ni siquiera la ayuda humanitaria de medicinas o alimentos?
Entonces, aquí es donde yo quiero un poco que usted me entienda qué es lo que trato de explicarle. Un candidato de oposición no puede llegar con esto, porque en las condiciones actuales eso es imposible, imposible. No es ni siquiera posible el endeudamiento privado en el exterior. Usted no puede tener endeudamiento como empresa en el exterior, sino a través de los mecanismos que el Estado establece. Obviamente, ese candidato está hablando, bueno, de Narnia. O sea, con él llega el financiamiento internacional a Lara, como si el ordenamiento jurídico actual lo permitiera. Y estos son precisamente los mensajes que descoloca a la oposición en el escenario de los sectores sociales para decirles cómo es la plataforma y para qué debe servir una plataforma de gobernación en el marco incluso de esta crisis institucional en la que estamos. Yo he visto mensajes de candidatos a la gobernación en otros estados también, donde hablan de desarrollo, para impulsar el desarrollo del Estado. Y yo digo, bueno, pero es que si algo está centralizado en el país son todas las políticas económicas. Si algo no existe es desarrollo industrial, no existe desarrollo de la agroindustria, no existe desarrollo agrícola, no existe, bueno, la frontera más viva de Táchira y norte de Santander pasó a ser la frontera más muerta, o digo yo más muerta, muerta de forma definitiva. Bueno, entonces, como consecuencia de qué, bueno, de las políticas nacionales, de las políticas nacionales. Entonces no puede ser que tú vengas con un discurso que desubicas a las personas de dónde está su real problema. Entonces, ¿por qué no hay desarrollo agropecuario? Bueno, pues porque el gobierno maneja y controla los insumos, el gobierno controla los créditos, el gobierno es el que se encargó de intervenir la tierra. ¿Puede una gobernación desarrollar un concepto de desarrollo distinto al de la nación en los momentos actuales? No, no puede. Entonces el discurso político de los candidatos tiene por favor que ser otro. No puede ser para hablar de lo que no tiene ni siquiera por competencia hacer. Y es ahí donde entonces uno dice lo que nos ha pasado, por ejemplo con las alcaldías. Yo recuerdo cuando iba haciendo y formulando planteamientos conforme al cual había que atender el tema de los consejos comunales, insertarnos en el tema de los consejos comunales para controlar vía la alta participación ciudadana, democrática, opositora, en esos procesos para controlar que no se llegara a la implantación del Estado comunal estando insertados en la estructura de base. Era así como había que enfrentar este proceso o buena parte de lo que es este proceso. Entonces se los dejo como un comentario para que entendamos que estas son las cosas que hacen mucho daño. Es ofrecer creyendo que estamos en tiempos de normalidad o que las cosas no se han hecho porque hemos tenido gobernantes malos. No, hemos tenido unos gobernantes que han cumplido el mandato del empobrecimiento del venezolano. Han cumplido el mandato del empobrecimiento del venezolano. Y ahí la gran tarea de la función política es la pedagogía en la enseñanza de las circunstancias por las que atravesamos para que se entienda, por ejemplo, y se reclame el derecho a una política monetaria que no nos haga pobres, sino que nos haga con un poder adquisitivo superior para tener no riqueza, sino para vivir bien. Y es ahí donde perdemos la agenda política desde los organismos que se van controlando.
Y debo decir que es precisamente este uno de los problemas que nosotros tenemos en la asimetría, de la lucha política frente al gobierno, frente a la revolución, porque el voto en una elección regional no cambia la vocación de la política nacional, no cambia la vocación de la política nacional. Es precisamente por eso que la revolución no se ha detenido nunca en la implantación del modelo, porque a nosotros nos dejan solo una posibilidad de elección abajo, pero nunca la elección del presidente. Vamos a revisar nuevamente el tema de lo que ahora se denomina, con motivo de la crisis de efectivo, el bachaqueo de billetes. Y nosotros tenemos en esto dos cosas, una inflación muy alta, una restricción en la entrega de billetes en las instituciones bancarias, que lo que ha generado es la reventa del efectivo, no solamente en la frontera, porque también es importante indicar que todas las personas que se van por la frontera terrestre tienen que llevarse un fajo, una mochila de dinero para cambiar. El que se queda en Venezuela es el que entonces convierte esa posibilidad de efectivo en un negocio, ¿Cuál es el negocio? Acumular billetes con la intención de venderlos, cobrando un 35, un 25% por cada operación. En esto no se incluyen las monedas, se incluyen son los billetes. La circulación a julio, dice el Banco Central de Venezuela, era de 14 millones de piezas. Existe un crecimiento, según el Banco Central, de 5.8% en 7 meses, mientras que en el mismo periodo la inflación acumulada es del 248.6%. Entonces, como usted entenderá, nosotros tenemos un desfase entre la política monetaria, entre la política fiscal y la economía. Ahí nosotros tenemos un inmenso problema. La inflación que está llegando a términos de hiperinflación, te aprovecho de comentarle, la inflación es la variación de precio de un producto en un tiempo determinado. Pero si la variación de precios en ese mismo tiempo determinado se produce más de una vez, estamos en términos de hiperinflación. Cuando el banco suspende, cuando se suspende la entrega cuando se suspende la entrega de efectivo, de avance de efectivo en las cadenas que comercializan comercios, pues precisamente es porque hay una función de la banca que lo está haciendo el particular, con la que gana dinero, pero es que la banca se está quedando sin dinero. Y la banca se queda sin dinero por una elemental razón. El Banco Central le entrega billetes el Banco Central le entrega billetes a la banca privada los entrega por taquilla o por cajero automático y esos dineros que está entregando no regresan nuevamente al banco porque la gente utiliza el efectivo para entonces hacer esto que se denomina el bachaqueo, este tipo de bachaqueo. ¿Qué pasa? Bueno, lo que sucede es que el sistema bancario venezolano, por demás muy malo ahora, obsoleto ahora, ¿verdad? Pues nos ha ido llevando progresivamente al uso del efectivo. Nos ha ido llevando progresivamente al uso del efectivo porque los conos monetarios con la inflación quedan en la práctica inutilizados desde el punto de vista de las cantidades que hay que manejar. Entonces usted tiene muchos billetes pero que en la práctica no valen absolutamente nada, que es por demás un problema para el banco, para el manejo, para el traslado, para guardar en sus bóvedas muchos billetes que no valen nada en la práctica. Entonces la operación de traslado de billetes de los bancos comerciales al Banco Central, por ejemplo, y el retorno, bueno, como son más cantidades de billetes y son transportados por tierra, por avión, etcétera, hace que sea
que no sea rentable, no sea operativo financieramente. Del total del papel moneda, escúchelo bien, del total del papel moneda en manos del público para julio de este año, el 3.7%, 522 millones de piezas, escúchelo bien, 522 millones de piezas correspondían a las denominaciones de 500, 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y el restante 96.28% está repartido en billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100. El billete de 100 representa el 45%, 45.7% del total de lo que se maneja en manos del público. Entonces, estamos en una situación de verdad bien complicada porque en las taquillas y en los cajeros automáticos, los pensionados, por cierto, amiguitos de este proceso revolucionario, si se va a limitar entonces la entrega de dinero en los bancos, pues simplemente estamos entrando en situaciones bien complicadas para la economía venezolana, para la economía doméstica. La economía venezolana está en crisis y la nuestra también, pero la economía doméstica va a entrar en más crisis porque la gente sabiendo que existe una crisis de efectivo, pues obviamente el efectivo lo va a estar guardando. No lo va a entregar, no lo va a poner a circular, toda vez que las colas en los bancos ahora son cada día más grandes. Bueno, con esta explicación y estos datos, terminamos el programa el día de hoy. Espero le haya gustado. Mi teléfono es el de siempre, 0424-724-4318. Sígame por favor en Twitter, @Carlos Casanoval, en Facebook, Carlos Casanova. Este programa a las 11:30 en Radio Noticias 1060, en el canal YouTube Un Día Más, y por supuesto lo consigue también ya se lo dije, en Twitter. Dios los bendiga a todos, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos mañana con el inmenso favor de Dios, que la preciosa sangre de Cristo nos cubra y nos proteja todos estos días. Los quiero mucho, gracias.